Bienvenidos a Quimed, el programa de radio que te habla de un hombre rico que persiga a un hombre pobre para darle de su riqueza, o que corre tras el injusto para castigarlo. El programa que te habla de la Biblia a través de la Biblia y no de teorías humanas. Buenas noches a todos los oyentes. Les damos la bienvenida a quien habla, Ricardo Velandia Bernal, su preciosa esposa, mi morenaza, Alejandra Lesport, Andrea Rojas Espinosa y David Ricardo Ruiz en la edición de audio. Sean todos bienvenidos y seguimos hablando del tema del que más nos gusta hablar, que es la Biblia. La Biblia. Y en los primeros 2 programas hemos venido hablando acerca del tema de quién es el autor de la Biblia. Y hemos visto que, dejando hablar a la Biblia por sí sola, la Biblia dice de sí misma que su autor es Dios. Si bien la escribieron seres humanos, tomando lápiz y papel, entre comillas, la Biblia dice de sí misma que es Dios quien está detrás de estos hombres. A eso lo llamamos inspiración divina. Y vimos que hay versículos en los cuales la Biblia dice esto de manera muy directa, como 2 de Timoteo 3:16, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Dice allí, toda la escritura es inspirada por Dios. Esto es lo que la Biblia dice de sí misma. Y en el primer programa dimos algunas evidencias de carácter histórico acerca de este punto. Estuvimos hablando de aquellos acontecimientos históricos reconocidos mundialmente por cualquier enciclopedia medianamente seria que toque estos temas, y estuvimos hablando de una profecía que anuncia que un gran conquistador, por nombre propio lo anuncia, Ciro, conocido en la historia como Ciro II el Grande, va a conquistar, va a destruir imperios y va pues a adueñarse, encabezando el imperio persa de todo lo que hoy conocemos como Oriente Próximo. Isaías, el profeta, 120 años antes, anticipa estos hechos, los profetiza y dice además la profecía que este señor Ciro va a permitir la reconstrucción de Jerusalén, la reconstrucción del templo y ciudad que aún no habían sido destruidos. Pero ocurre todo tal cual como el profeta 120 años antes lo había anticipado. Efectivamente, a los pocos años de haberse hecho la profecía, Nabucodonosor, encabezando el imperio babilónico, destruye la ciudad de Jerusalén junto con el templo. Después llega Ciro el Grande, conquista todo Oriente Próximo y permite la reconstrucción del templo y de la ciudad y su ocupación. Evidencias de esto hay bastantes, como el famoso cilindro de Ciro, que nos dan evidencia de estos acontecimientos históricos. Y ya en el segundo programa, siguiendo con el mismo tema de la inspiración de la Biblia, inspiración divina de la Biblia, hablamos de las profecías mesiánicas. Hablamos de un ejercicio matemático que han hecho algunas personas muy bien instruidas en este tema, que han calculado la probabilidad de que parte de estos eventos proféticos se hayan cumplido o se puedan cumplir en una sola persona. Y vimos cómo de manera extraordinaria 300 de estas profecías que han sido anunciadas en el Antiguo Testamento se han cumplido todas en la persona de Jesús, pero tan solo se hizo el cálculo probabilístico para que 8 de estas se cumplieran en Jesús de Nazaret. Y la probabilidad que arrojó el estudio matemático fue pues una cifra digna de analizar, casi cero. ¿Eso de qué nos habla? Decíamos, las cifras siempre hay que saberlas interpretar para que tengan sentido, y eso nos hablaba sencillamente que era una hermosa carta de presentación y de identificación acerca de cuál es el Mesías prometido por Dios a la humanidad. Decíamos que es aquel en quien las naciones deben poner su esperanza. De manera que todas estas profecías
se cumplen en Jesús a pesar de la poquísima o prácticamente nula probabilidad de que se cumplan en una sola persona. Pues bien, hoy vamos a seguir con el tema que pues hemos venido desarrollando y vamos a hablar de varias áreas de conocimiento, varios descubrimientos científicos, descubrimientos que se han hecho sobre todo en los últimos años, en los últimos siglos, y que la Biblia ya había anunciado con bastante tiempo de anticipación. Esto con el ánimo, vuelvo y repito, de simplemente dar más evidencias acerca de que el autor de la Biblia es Dios. Y vamos a empezar con un tema realmente apasionante, que es la arqueología. La arqueología es una ciencia que estudia las civilizaciones antiguas con base en los hallazgos que se han hecho de estas antiguas civilizaciones. Una tablilla, un pedazo de vestido, algunos elementos de orfebrería, huesos, monedas, bueno, cualquier cosa que le pueda ayudar al ser humano a interpretar y a comprender de mejor manera estas civilizaciones antiguas, sirve a la arqueología para conocer un poco más en profundidad a estas civilizaciones. Pues bien, muchas personas se burlaron, cabe la palabra, acerca de la existencia de un imperio que es mencionado en la Biblia. En varias ocasiones, los hititas, los hijos de Hati, son mencionados en la Biblia, en muchos apartes, pero quisiera tomar tal vez la primera mención que hace la Biblia acerca de este pueblo, el pueblo de los hititas, en Génesis 23. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el 11, donde el patriarca Abraham, quien vivió cerca del año 2000 a.C., tiene un pequeño intercambio con algunas personas pertenecientes a este pueblo hitita con el ánimo de comprar una tumba para él y para su esposa. Y dice así, Génesis 23, versículos del 1 al 11, dice: Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, es decir, en la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham hizo duelo y lloró por ella. Luego se retiró de donde estaba la difunta y fue a proponer a los hititas lo siguiente: entre ustedes yo soy un extranjero, no obstante, quiero pedirles que me vendan un sepulcro para enterrar a mi esposa. Los hititas le respondieron: escúchenos, señor, usted es un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulte a su esposa en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros le negará su tumba para que pueda sepultar a su esposa. Abraham se levantó, hizo una reverencia ante los hititas del lugar y les dijo: si les parece bien que yo entierre aquí a mi difunta, les ruego que intercedan ante Efrón, hijo de Zohar, para que me venda la cueva de Macpela que está en los linderos de su campo. Díganle que me la venda en su justo precio, y así tendré entre ustedes un sepulcro para mi familia. Efrón el hitita, que estaba sentado allí entre su gente, le respondió a Abraham en presencia de todos ellos y de los que pasaban por la puerta de la ciudad: no, señor mío, escúcheme bien, yo le regalo el campo y también la cueva que está en él. Los hijos de mi pueblo son testigos de que yo se los regalo. Entierre usted a su esposa. Y bien, el relato es realmente apasionante. El relato describe toda una negociación que se hizo acerca de la compra de un terreno hoy ya hace más de 4.000 años. Y dicen los historiadores que esta narración cuenta con todo el apoyo que brindan unos descubrimientos que se hicieron apenas alrededor de 1906 por el Instituto Arqueológico Alemán. Apenas en estas recientes épocas, históricamente hablando recientes, un grupo de personas hace unas excavaciones en lo que hoy llamaríamos Turquía y empiezan a descubrir tablillas, a desenterrar una serie de muros,
empiezan a descifrar lo que dicen estas tablillas y se llega a la conclusión, después de muchos estudios, que se trata de Hattusa, la capital de un imperio conocido como el Imperio Hitita. De manera que todas estas personas que decían que no puede ser posible, la Biblia está equivocada, este imperio nunca existió, vemos cómo una ciencia como la arqueología confirma lo que la Biblia había dicho hace mucho tiempo antes. Y este tema de la arqueología nos daría para hablar pues muchísimo. Yo simplemente quiero citar algunas lecturas de un librito que a mí me parece bien interesante, que se llama Evidencia Arqueológica de la Biblia, de Charlie Campbell, donde allí algunos arqueólogos reconocidos por sus trabajos hablan acerca de lo importante que es la Biblia para ellos en su trabajo, en el desempeño de sus labores profesionales. Dice, por ejemplo, el arqueólogo Yigael Yadin, que se basó en gran medida en la guía de la Biblia para descubrir la gran puerta de Salomón en el famoso yacimiento al norte de Galilea. Él dijo: nos pusimos a buscar la puerta con la Biblia en la mano y una pala en la otra. Tan indispensable es la Biblia en el trabajo de estas personas. Truth Dotan, la distinguida arqueóloga que lleva más de 40 años excavando en Israel, afirma que, abro comillas, sin la Biblia ni siquiera habríamos sabido que existieron los filisteos. Y uno de los arqueólogos más grandes que ha existido, que ha aparecido en prestigiosas revistas, el doctor Nelson Glueck, uno de los mayores arqueólogos de la historia, escribió lo siguiente. Dijo: podemos afirmar categóricamente que no se ha producido un solo descubrimiento arqueológico que haya contradicho una referencia bíblica. Se han realizado decenas de hallazgos arqueológicos que confirman claramente o con un grado exacto de detalle las afirmaciones históricas de la Biblia. Del mismo modo, la evaluación correcta de las descripciones bíblicas ha conducido a menudo a unos descubrimientos asombrosos. Estas son palabras de un hombre a quien se le ha atribuido el descubrimiento de más de 1500 yacimientos antiguos en Oriente Medio. De manera que la arqueología definitivamente confirma lo que la Biblia nos decía con mucha anticipación, y lo que podemos concluir hasta ahora es que podemos confiar en lo que la Biblia nos dice, hasta ahora al menos desde el punto de vista arqueológico. Pero allí no para la cosa. Quisiera que tratáramos también un poquito el tema de la física, esa materia que para muchos en el colegio fue un poco el coco, decíamos nosotros, ¿sí? Pues bien, hablando un poquito de física, la física contempla una serie de leyes que son conocidas como las leyes de la termodinámica, por ejemplo. Hay muchas otras, pero hablando específicamente de las leyes de la termodinámica, leyes que empezaron a ser elaboradas y formuladas inicialmente por Nicolás Leonard Sadi-Carnot, ¿sí? Establecen estas leyes que la materia y la energía no se pueden destruir, sino que simplemente se transforman. Específicamente que la energía no se puede destruir, sino que se transforma en energía o en materia. Y dice también que se hace mención acerca de un famoso principio, que es el principio de la entropía, conocida como la segunda ley de la termodinámica. Esta ley básicamente dice que todo tiende al desorden. De manera inevitable, al menos dentro del universo conocido, todo tiende al desorden. Y esta es una experiencia que podemos sentir con un poquito de dolor y de nostalgia a los seres humanos, porque todos sentimos que vamos envejeciendo. No hay marcha atrás.
Algunos científicos de hecho describen este principio como un reloj al que inicialmente se le dio cuerda, empieza a funcionar y llega el momento en que se le acaba la cuerda y sencillamente se detuvo y dejó de funcionar. Todos sentimos que envejecemos. La comida, la fruta en la nevera, llega el momento en que se daña, se pudre, sus procesos de desorden también tienen lugar. Y así muchos otros fenómenos. La leña que es consumida por el fuego, esta materia se transforma en cenizas, en calor. Los imanes también pierden su capacidad de magnetismo. Es una ley que no solo opera sobre el cuerpo humano, sino en todo el universo conocido. Pues bien, esta ley que fue nuevamente en términos históricos formulada hace poco, la Biblia ya la había anunciado. No solo como parte de la experiencia personal de un individuo, sino haciéndola extensible al universo mismo. En el libro de Isaías, que ya hemos mencionado en varias oportunidades, Isaías 51:6, dice lo siguiente: levanten los ojos al cielo, miren la tierra aquí abajo, como humo se esfumarán los cielos, como ropa se gastará la tierra, y como moscas morirán sus habitantes. Pero mi salvación permanecerá para siempre, mi justicia nunca fallará. Bueno, muchas cosas podríamos decir de este versículo, pero quiero destacar que dice el profeta Isaías, que recordemos vivió en el 590 a.C., ¿sí? Dice que los cielos se esfumarán y que como ropa se gastará la tierra. Es decir, la palabra gastará hace referencia a un vestido que se va decolorando poco a poco, que se va estirando poco a poco con el uso y que llegará el momento en que será inservible. Esto precisamente es lo que nos dice la ley de la termodinámica, que hoy conocemos como entropía. Pero no solo en este versículo, hay muchos otros. En el Salmo 102, 25 y 26 se nos presenta el mismo principio. Y dice así, Salmo 102, versos 25 y 26. En el principio tú afirmaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido, y como ropa los cambiarás y los dejarás de lado. Exactamente el mismo principio. La palabra de Dios, me atrevo a decirlo así, por supuesto, nos anuncia que la tierra y el universo conocido se va desgastando nuevamente como un vestido que sencillamente deja de ser nuevo como consecuencia del uso que le damos. Pues bien, allí no para la cosa. Quisiera mencionar también, dentro de la misma área de la física, la fuerza gravitacional. Curiosamente, hasta años recientes, estoy hablando de 1500, 1600, 1700, unos hombres muy sabios, muy buenos matemáticos, muy bien instruidos, estuvieron trabajando mucho el tema de la astronomía, de los planetas, del Sol, del sistema solar, y solamente hasta 1700 el señor Isaac Newton formula la conocidísima ley de la gravedad, dándonos a entender que las fuerzas que atraen a los cuerpos materiales son unas fuerzas que no podemos ver, el ojo humano no puede captar, pero eso no quiere decir que no existan. La fuerza de gravedad existe, está ahí y es tan patente que sostiene a los planetas en el vacío, los sostiene en la nada. No podemos ver esas fuerzas, vuelvo y repito, pero están allí, son tan poderosas que sostienen a los planetas, y no solo a los planetas, a las estrellas, a las galaxias, a los cometas, todo lo que está en el universo, todos los cuerpos celestes están sostenidos por estas fuerzas de gravedad. Pues bien,
La Biblia ya había anunciado desde mucho tiempo atrás que efectivamente esto era lo que ocurría. Vale mencionar que los antiguos hacían suposiciones increíbles, llevados por la imaginación, hacían cuentos, creaban mitos acerca de qué sostenía la Tierra en el universo, y es así como vemos que ellos suponían a la Tierra sostenida por elefantes, por tortugas, por una cantidad de animales que ellos suponían, o incluso por seres humanos, como en la mitología griega, que Atlas, el semidios, sostenía la Tierra sobre sus hombros, y era este el motivo por el cual no se caía. Newton, por supuesto, alrededor del 1700, pone fin de manera definitiva a estas creencias con su descubrimiento o su formulación más bien de la fuerza gravitacional. Pero la Biblia en Job capítulo 26, verso 7, dice así: Dios extiende el cielo sobre el vacío, sobre la nada tiene suspendida la tierra. A mí me impactan estas palabras por su precisión. Dios extiende el cielo sobre el vacío, sobre la nada tiene suspendida la tierra. Vale mencionar que este libro de Job es uno de los libros, o es tal vez el libro más antiguo de toda la Biblia. Job, de acuerdo a las personas que han estudiado el libro y sus antecedentes, Job al parecer es contemporáneo del patriarca Abraham. Y eso hace que muy probablemente este libro haya sido escrito y haya llegado hasta nuestras manos con base en una tradición de ya hace casi 4000 años. Es decir, Job vivió muy probablemente alrededor del año 2000 antes de Cristo. Y desde esa época ya anunciaba que, por revelación, por supuesto, que la Tierra, los planetas y el Sol se sostienen en el vacío. Bueno, allí no para la cosa. Allí no para la cosa. Quisiera mencionar, además, lo que hoy para nosotros es algo normal, del cotidiano, se lo enseñan a uno en primaria, y es el conocido ciclo hidrológico. Hoy en día cualquier niño de primaria debería saber, ¿no? Debería saber que el agua que vemos corriendo por los ríos tiene un ciclo que, al desembocar el río en el mar, el agua del mar se evapora por el calor del sol, y esta agua se convierte, pues por supuesto, en vapor, viaja por las nubes y termina decantándose, precipitándose por condensación sobre las montañas, lo que llamamos nosotros la lluvia, viajando esta agua por escorrentía superficial o subsuperficial hasta los ríos nuevamente y otra vez camino al mar. Este es el ciclo hidrológico que para nosotros hoy es, bueno, de conocimiento básico. Para los antiguos no lo era. Ellos se preguntaron durante muchos años cómo era posible que el mar nunca se llenara, que los ríos no dejaran de existir en pocos años, por supuesto porque desconocían este ciclo hidrológico. Fue básicamente en el siglo XVII cuando Edmond Marriott, ¿sí?, y el señor Perrot, franceses ambos, dan cuenta de un estudio muy bien elaborado y se les conoce como los padres del ciclo hidrológico, dando a conocer precisamente lo que motivaba el hecho de que el mar nunca se desbordara y que los ríos continuaran fluyendo a pesar del paso del tiempo. Bueno, la Biblia ya mencionaba esto mucho antes de que estos estudiosos franceses lo mencionaran. En Eclesiastés, capítulo 1, verso 7, dice: todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se sacia. A su punto de origen vuelven los ríos para de allí volver a fluir.
Vemos cómo Salomón, el autor de este libro de Eclesiastés, Salomón, quien vivió alrededor del año 960 a.C., ya hace mención de este famoso ciclo hidrológico. Bueno, pero allí no para la cosa. Para los amantes de los buques, de los barcos, de la navegación en general, resulta que los constructores de barcos hoy en día saben muy bien que para que la nave se comporte de manera adecuada, se necesita que el largo del barco o de la nave sea una cifra o una longitud muy cercana a 6 veces su ancho. Esta proporción debe mantenerse para que, vuelvo y repito, la nave, el barco, navegue bien. Esto lo saben mucho los constructores de barcos y de hecho los barcos tienen hoy en día esa proporción. Pues bien, la Biblia ya lo había dicho hace muchísimos años antes, en Génesis, el primer libro de la Biblia, cuando Dios le ordena a Noé construir un arca para salvar a la humanidad y a los animales del famoso diluvio. Dice así en Génesis capítulo 6, versos 14 al 17. Está dándole la orden Dios a Noé. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Y oh sorpresa, si se coge una calculadora o lápiz y papel, 23 metros de ancho, si lo multiplicamos por 6, eso da 138. Una cifra, por supuesto, muy cercana a los 140 metros de largo que le ordena Dios a Noé. Debe construir el arca con estas medidas. De manera que aún en estos detalles de la navegación, la Biblia había anunciado lo que algunas personas aducen se ha descubierto hace poco. Y así podíamos continuar en realidad con una enorme cantidad de evidencias en relación con descubrimientos científicos muy recientes que la Biblia ya había confirmado desde hace mucho tiempo. ¿De qué nos habla esto? Nuevamente, no solo los números, sino las evidencias hay que analizarlas e interpretarlas. Y todo esto nos habla de que hay un Dios que es el autor último de la Biblia, quien, utilizando su mismo lenguaje, ha inspirado a muchos seres humanos a escribirnos una preciosa revelación, una preciosa carta de Él para nosotros los seres humanos. Buenas noches y espero que este programa haya sido de mucha edificación y nos vemos dentro de 8 días. Si tienes inquietudes o alguna sugerencia, puedes enviar un WhatsApp al 300-586-5371. Pronto tendrás noticias de nuestra fanpage. Te esperamos el próximo martes a las 8 de la noche para seguir aprendiendo de aquella palabra que da vida.